Bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces el trabajo correspondiente a la semana número 5 de la asignatura Linguistic Anthropology. En este caso, los objetivos son describe the importance of writing for societies and understand how these two language aspects have influenced society. And also, another important aspect to to describe the importance of these objectives correspond to how languages are learned. Bien, lo que estamos viendo en este momento corresponde a las instrucciones que aparecen en la plataforma con respecto a la actividad a realizar. Un punto importante es develop an argumentative essay explaining how children learn languages. And listen to the TED Talk and the Linguistic Genius of Baby by Patricia Cole. Another instruction is you will also find more information about this topic on Chapter 8, How and When is Language Possible, especially the information about children and language on page 266 and ethnographies of language learning on page 270 of the book. Bien, entonces, grosso modo, en este caso estamos hablando de cuáles son las actividades o la actividad que vamos a realizar. En este caso, hablamos de un ensayo argumentativo sobre eh, este trabajo genial realizado por la doctora Patricia Cole y la información muy relacionada con el tópico que expresa esta investigadora, ubicado en el capítulo número 8, denominado How and When is Language Possible. Muy bien. Y ahí está una información de más o menos dónde está ubicada la información presentada. Algunas características para este trabajo, entre otras, la aplicación de las normas APA y un número máximo de 7 palabras. Lógicamente, incluye la portada, la cual debe contener estos aspectos presentes acá. Y el tamaño de la letra debe ser número 12, font Arial. Muy bien. En la conferencia que dicta la doctora Patricia Cole, nos muestra información relevante de la manera de cómo los niños, digamos, en etapas tempranas de su vida, aprenden los idiomas, aprenden su lengua materna. Y uno de los aspectos que ella menciona, que los niños son capaces de diferenciar y clasificar todos los distintos sonidos que un ser humano puede producir. Por eso ella, más adelante lo voy a explicar, los llama los ciudadanos del mundo. Ella le da unos nombres muy particulares. Los llama ciudadanos del mundo porque son los niños tienen la capacidad, están en la competencia de poder discriminar cualquier sonido. Y establece que los niños mantienen esa genialidad hasta los 7 años y de allí pues se presenta un descenso en cuanto a ese aprendizaje natural, a esa forma de adquirir el lenguaje. Fíjense, aquí nos muestra, esta es una gráfica que presenta la doctora Patricia, donde nos presenta la manera de cuándo, a qué edad hay una adquisición de un nuevo lenguaje. Y se presenta alta en lo que respecta a, desde que el niño pues ha nacido hasta los 7 años, tal como pueden ver acá. Lógicamente, aquí en esta misma etapa hay un pequeño descenso en cuanto a la forma de aprender o adquirir un idioma. Lógicamente, cuando van
pasando los años, ya una vez que el niño tiene entre 8 y 10 años, 11 y 15 o 17 y 39, es decir, pues ya cuando somos adultos, aquí de entre 12 y 15, adolescentes, pues esa la dirección que mantiene eh, este gráfico, pues desciende dramáticamente. Y fíjese que establece que hasta los 39 años podríamos estar aprendiendo un idioma, pero esa capacidad de aprender de un nuevo idioma es sumamente baja. Estableciendo, grosso modo, que entre el momento del nacimiento y los 7 años, esa capacidad del niño para aprender un idioma es elevada, es alta. Entonces, hay algunas especificaciones que nos da la doctora Patricia, donde nos dice que a los 4 meses los bebés son capaces de distinguir cada uno de los sonidos de todos los idiomas del mundo. Por eso ella los denomina, y aquí abajo lo presento, se les denomina ciudadanos del mundo, en oposición a nosotros los adultos, que somos oyentes cultura dependientes. Claro, porque estamos o vamos a quedar habituados a escuchar un solo idioma o nuestra lengua nativa, bien sea el inglés, el español, el japonés, el chino, el ruso, dependiendo de donde sea este individuo cultura dependiente. Una vez que han pasado esos 7 años, o que pasa esta edad ya superior a los 4 meses, entonces hay un momentum extraordinario donde esa capacidad para aprender un idioma, pues es sumamente elevada, tal cual como lo vimos en la gráfica anteriormente presentada. Ok. Este ejemplo que muestra la doctora Patricia es muy bueno, puesto que se observa en este caso dos madres que le van a hablar a sus hijos. En este primer caso estamos hablando de una hablante nativa del inglés, mientras que aquí tenemos una hablante nativa del japonés. Y cuando sería importante que se viese el video para que vieran la manera como esta madre le va a hablar a su niño o a su niña, al igual que lo va a hacer esta madre japonesa, lo hacen de una manera pues universal, tal como las madres les hablan a los niños. Ahora bien, cuando hay una hablante nativa del inglés, los sonidos digamos, predominantes, o por lo menos lo que reviste este estudio, son los sonidos aquí presentes, la R del inglés, como por ejemplo far, y la L de inglés, como por ejemplo like o light. Y, y la R, podríamos decir la R japonesa, tal cual como lo dice la doctora Patricia, eh, que sería una R como por ejemplo esta que nosotros tenemos, caro, caro, por ejemplo la palabra caro, la cual, como pueden ustedes ver, al observar los resultados, nos podemos dar cuenta que a lo que la mamá empieza a hablarle al niño, estos sonidos son los que más prevalecen. En este caso, la R del inglés y la L del inglés y la R del japonés, cuando es pronunciada por un hablante nativo del inglés, pues es en menor proporción. Opuesto, lógicamente, a cuando la mamá japonesa le habla al niño o a la niña y observa que esa R japonesa es más predominante porque forma parte de los fonemas del correspondiente al idioma japonés, mientras que esta R del inglés y la L del inglés son
también están presentes en el idioma, pero en mucho menor proporción. Entonces, lo importante acá es ver que el niño va a aprender estas formas que le está presentando su mamá o cualquier otro hablante nativo del inglés, en este caso, y en este caso del español. Y esta parte de la cual nos habla la doctora Patricia, importante, porque tenemos la idea de que al exponer al niño a la televisión o a la música, pensamos que va a adquirir el idioma. Yo pienso, particularmente desde mi experiencia, que puede haber algún aprendizaje en cuanto al sonido de algunos fonemas correspondientes a la lengua en cuestión. Puede ser el inglés o el español, pero, y aquí subrayo esta parte, que los bebés realmente se esfuerzan cuando hay una necesidad comunicativa en persona. Es decir, cuando el niño está frente a la televisión o escuchando música, pues simplemente no siente que hay una necesidad de interacción entre, entre él y ese dispositivo. Pero sí considera, por puesto que es natural, es innato, que hay una interacción importante con, con las personas que están a su alrededor. Mayormente podrían ser su mamá, su papá o sus hermanos o los abuelos. Entonces, eh, se establece que el bebé aprende por necesidad. Entonces, una de las palabras que, por ejemplo, eh, establece el niño al principio del aprendizaje es mamá, papá o mom, dad, y en lo que respecta al inglés, y otras como para poder pedir agua o comida o que le cambien los pañales, por ejemplo. Entonces, en este caso, es importante establecerse que el bebé aprende este lenguaje, lo está aprendiendo por necesidad. Okay. Posteriormente, eh, la, la doctora Patricia nos habla de que los bebés son sensibles a las estadísticas. Cuando ella habla de estadísticas, no se está hablando, no habla de números como tal, como tal vez la palabra lo refiera, sino que está hablando de formas fonémicas, de fonemas que son producidos constantemente y que el niño los va adquiriendo en la medida que va manteniendo una relación con las personas. Entonces, ella establece lo siguiente: la mente de los bebés es sensible a las estadísticas, yo lo expliqué, se refiere acá a los fonemas, hecho que les ayuda a registrar el conocimiento. Entonces, esos sonidos empiezan a quedar, digamos, integrados en su competencia lingüística en la medida que vaya teniendo estas interrelaciones con otros seres humanos, tal cual como lo expliqué previamente. Y los sonidos que emitimos al hablar dos idiomas diferentes son mayoritariamente distintos entre sí. Aún así, a pesar de que, y en este caso vamos a hablar de quienes tienen la oportunidad de hablar dos idiomas, de aprender dos idiomas o adquirir dos idiomas al mismo tiempo, como es el caso de las personas bilingües. Entonces son capaces de distinguir y registrar y pueden diferenciar entre un idioma y otro. Es decir, van adquiriendo ambos, eh, ambas competencias para poder expresarse en ambos idiomas. Entonces, por eso es que ella nuevamente los denomina ciudadanos del mundo. Okay. Luego vemos que eh, ella establece una pequeña conclusión en la medida que va haciendo su presentación. Dice, los bebés entre 6 y 8 meses que perciben los sonidos de un segundo idioma desarrollan el mismo nivel de conocimiento de ese idioma que los bebés nativos que llevan percibiendo dichos sonidos desde que nacieron. Importante, y subrayo esta parte, para que este aprendizaje estadístico, vuelvo a repetir, un aprendizaje estadístico es los fonemas que va adquiriendo
el niño se produzca, hago énfasis acá, solo la voz humana es efectiva, no lo son grabaciones de audio ni de televisión. Y cuando el niño está expuesto a sesiones, por ejemplo, o si tuviese clases semanales de aprendizaje de una lengua impartida por un profesor nativo, o que o no necesariamente que tenga que ser un profesor que le esté dando clases, sino que pueda tener la comunicación de los abuelos, quienes hablan un idioma diferente al idioma con el que el estudiante, el niño está enfrentándose en ese momento. Entonces, de este modo, podemos fácilmente decir que se activa en el bebé los mecanismos de lenguaje necesarios para la adquisición de un idioma diferente al de sus padres. A lo mejor va a adquirir el idioma de los abuelos, porque podríamos decir que los padres se han enfocado en hablar inglés constantemente, a pesar de que tienen la lengua española como su lengua materna, pero eh, quieren, o sea, se han acostumbrado a hablar el inglés, y el niño pues tendrá la posibilidad de estar en contacto con sus padres en lo que respecta al dominio del idioma inglés, además del contacto externo que pudiera tener, pero también adquirir un idioma diferente al de sus padres, que podría ser, por ejemplo, el de los abuelos, que le estarían hablando español. Es un ejemplo que quiero expresar. Entonces, importante esto para aquellos que eh, aprenden un idioma. Cuanto antes se comienza a aprender una lengua, mucho mejor. Así pues, el niño debe ser expuesto lo antes posible a un idioma extranjero. Más adelante vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con cómo culturalmente el aprendizaje o la adquisición de un idioma se ve afectado por algunos factores que tienen que ver con con estos aspectos culturales. Y bueno, sí, esta exposición debe realizarse con relativa frecuencia para que sea efectivo. No es bueno, digamos, ese profesor nativo va a estar tal vez unas 4, 5 o 6 sesiones con el niño, y eso mm, no va a significar que el estudiante va a aprender ese idioma porque estuvo con 4 o 6 sesiones, sino que debe haber una frecuencia importante en cuanto a lo que es la interacción de ese idioma con esas personas o esa persona. Okay. Continuamos. Una de las instrucciones del material era hacer una lectura, algunas páginas ya referidas, sobre How Children Learn Languages, y sobre el texto The Anthropology of Language, An Introduction to Linguistic Anthropology, por Oppenheimer y Pine. Y voy a presentar algunas ideas interesantes relacionadas con el tema presentado por la doctora Patricia. Por ejemplo, encontré en el texto algunas citaciones importantes. Uh, 3-day-old babies are able to distinguish their mother's voices from those of other people. Bueno, usted puede imaginar la capacidad que tenemos los seres humanos, que yo puedo distinguir, digamos, o los bebés pueden distinguir fácilmente cuál es la voz de su mamá y cuál es la voz de otra persona. Así puede distinguir, puede establecer la diferencia entre una y otra. Entonces, ya aquí, fíjese, apenas con un niño, un bebé de apenas de 3 días de nacido. Entonces, bueno, es algo que nos distingue a nosotros, los seres humanos, de otras formas vivientes del mundo, ¿no? Y la que se nos acerca un poco más
como son la de los simios, los monos, ¿no? Ok. Otra acotación importante que me pareció relevante para mencionar es la siguiente. They begin playing with consonants, vowels, and intonation patterns in the fifth or sixth month. Ya a los 6 meses, 5 meses, ya empiezan a trabajar sonidos consonánticos o sonidos vocálicos. Incluso llegan a reconocer una que otra palabra. Y at the end of the first year, and an explosion of naming things and actions seems to occur around 18 months. Y ya a los 18 meses, pues hay, digamos, hay un crecimiento en cuanto a la cantidad de palabras que los niños van o han aprendido a través de todo ese tiempo. Un aprendizaje constante y por lo cual se va adquiriendo el lenguaje. Más adelante se establece lo siguiente. By the end of the second year, many children are producing 2 and 3 word sentences. A los 2 años, fíjense esto. Many children are producing 2 and 3 word sentences. O sea, pequeñas oraciones, 2 o 3 palabras, pero ya empiezan a construir oraciones. And from this point on, children seem to progress in various ways, and they develop facility with questions, negative statements, and multi-clause sentences. Fíjense, aquí vamos avanzando, vamos subiendo en cuanto a la competencia lingüística del niño. Ya puede incluso hacer preguntas y crear oraciones negativas, entre otras. And no matter which way children go through the process of language learning, it is clear that all of them do it, and they do it in many ways. Sin importar de dónde sea el niño, casi sea de la China, de África, de Rusia, de España, de Francia, de cualquier país latinoamericano o de los Estados Unidos, todos estos niños, todos los seres humanos, estamos en la capacidad de adquirir un idioma, independientemente de dónde seamos. Ahora bien, aquí tenemos una Ethnographies of Language Learning. Aquí juega un aspecto importante, lo que es la parte cultural de regiones determinadas. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, en 2 láminas que les voy a mostrar más adelante. Dice, por ejemplo, research by linguistic anthropologists further highlights the importance of the social and cultural context in which children learn language and demonstrates that children need to interact with parents and other caregivers in order to become fully competent with their language. Ya lo decíamos anteriormente. Si no hay una interacción con sus pares o otros seres humanos, en este caso, pueden ser los padres, los cuidadores, caregivers, ¿no? Los cuidadores, esa interacción es la que va a permitir que haya una competencia mucho mayor en el dominio del lenguaje. Pero esto va a estar de alguna forma, perdón, de alguna forma limitado dependiendo de lo que es el aspecto cultural. Ahora bien, tenemos aquí esta cita. Not only do individuals need to learn the vocabulary and grammar of the language surrounding them, but they also need to learn how to use that language in socially acceptable ways. In other words, they need to observe the language ideologies of their communities. Así que va a haber algunas particularidades presentes en algunas comunidades, en algunas sociedades, donde el aspecto cultural va a ser determinante para el aprendizaje de un idioma. Y bueno, unas interrogantes, por ejemplo, que se hacen desde el punto de vista de estas sociedades. When is it okay to utter certain words? When is it not okay? When is it okay to talk? And when is it more appropriate to remain silent? How do you use language to get what you want? And so on and so forth. Es decir, hay una serie de interrogantes
y estas series interrogantes son las que me van a, a decir a mí, pues, desde el punto de vista cultural, qué es lo que yo, dentro de una cultura determinada, creo conveniente para el aprendizaje o la adquisición del idioma, lo que me permite a mí tener un abordaje desde la perspectiva de la antropología lingüística, que es lo que conforma el centro de esta asignatura. Ok, aquí están más o menos algunos ejemplos de los que yo le estaba hablando. Ideologies about language learning are usually unconsciously transmitted and learned. Fíjate que, es decir, no es que es predeterminado. Tal vez en algunos casos, no es, a ver, no se tiene conciencia de lo que, de la información que le estamos dando a nuestros hijos al momento de aprender o adquirir un nuevo idioma. And they can be quite different in different speech communities. Por ejemplo, in the United States, most children routinely grow up in monolingual speech communities. As a result, they get the idea that it must be difficult to learn to speak more than one language successfully. Es decir, hay una creencia, por lo menos desde la perspectiva eh, que establece Oppenheimer y Pine, de que cuando se está aprendiendo o cuando se le está hablando al niño o está aprendiendo su lengua materna, pues resulta, o para ellos resultaría complicado el tener que aprender otro idioma. Pero eso es lo que establece, por ejemplo, las comunidades, algunas comunidades en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el niño está expuesto naturalmente a varios idiomas? Esto establece lo siguiente. In many other countries, however, children grow up in multilingual speech communities. As a result, both children and adults understand that it is possible to become competent in more than one language, and many people do become fluent in several languages. Bueno, en este caso, pues no, hay la, la, hay la creencia o es natural desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los estudios que se hacen desde la perspectiva de la antropología lingüística, que es natural que el estudiante o el niño, corrijo, el niño pueda aprender varios idiomas y se hace pues de una manera natural sin ningún complejo o creencia de que no va a poder aprender otro idioma. Un ejemplo lo tenemos en the Comoro Island. Oppenheimer often encountered teenagers who appear to be fluent in six, aquí hacemos una corrección, in six, a ver, in 6 or 7 different languages. Imagínense usted, of 7 different languages. And Pine has met many multilingual children and adults in Southeast Asia. Es decir, que no solamente podemos encontrarnos con el aprendizaje de un idioma como lengua materna, sino que podemos incluso, según estudios hechos en las Islas de Comoro, de hasta 7 idiomas diferentes. Para finalizar, tengo esta lámina donde se establece lo siguiente. In linguistic competency is defined if linguistic competency is defined in your speech community as knowing how to use a variety of languages, then it is likely you will learn a variety of language. Es lo que estamos estableciendo anteriormente. Ahora bien, if members of your speech community believe that learning a second language will confuse you, then you're likely to have difficulty learning a second language. Entonces, dependiendo de la cultura que, donde se esté ubicado ese niño que está adquiriendo un nuevo lenguaje, pues habrá algunas particularidades y esas particularidades van a ser determinantes para el aprendizaje solamente de un idioma o 2 o 3 y hasta 7 idiomas según las investigaciones establecidas por
el trabajo realizado por estas investigadoras del libro. Muy bien, esto es todo en lo que respecta a la actividad de hoy. Eh, ya pues solo resta que ya siempre, como lo digo, en las diferentes actividades, cualquier otra duda, ahí están los canales. Los canales son la mensajería de la plataforma, también está el correo electrónico particular, mi correo electrónico de UNAD Florida, que es luis.romero@unad.us, y el propio correo que se establece en la plataforma. Y si quieren una atención mucho más directa, pues lo pueden hacer a través de mi teléfono vía WhatsApp, donde con mucho gusto les podré atender a través del número más 58 412 667 5997. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues con todo gusto ahí estaremos para ayudarles. Bien, eso es todo por el día de hoy y estamos entonces viéndonos en la próxima sesión.